Buenas tardes a todos. En este momento damos inicio a la presentación denominada Beneficios de la implementación conjunta de PCI DSS ISO 27001. Esta presentación viene como consecuencia de una serie de inquietudes que hemos recibido por parte de algunos clientes, donde ya sea que en este momento cuenta con una certificación PCI o ISO y pues surgen las dudas sobre qué relación existen o qué diferencias o qué similitudes existen entre las diferentes normas. Entonces el objetivo de esta reunión en el día de hoy, esta tarde, de proponer una serie de tesis con respecto a las diferencias que existen entre las dos normas, las similitudes que existen y eventualmente cómo podríamos proponer un esquema para una implementación conjunta de estas dos normas con el fin de obtener o de lograr mejor los objetivos de seguridad de la información, de proteger la información sensible que tenemos en nuestras empresas. Entonces, digamos que ese es, de manera resumida, los objetivos que nos proponemos en el día de hoy resolver durante esta reunión. Para ello hemos preparado una agenda que consta de 7 puntos. Eh, Iniciaremos exponiendo algunos retos o nuevos retos en seguridad de la información. En el punto 2 haremos una breve descripción de los puntos fundamentales que comprende la norma PCI DSS versión 3.2. A continuación también haremos lo mismo, pero con relación a la norma ISO 27001-2013, ¿sí? Y como les había comentado, vamos a analizar o a identificar la relación entre las dos normas, que es, digamos, uno de los objetivos principales de esta reunión. ¿Qué similitudes hay y qué diferencias hay? ¿Sí? Y cómo podemos extraer de esas dos normas lo mejor para tener un proceso de seguridad de la información que nos proteja toda esa información sensible o la información que nosotros consideramos sensible dentro de las organizaciones. A continuación proponemos lo que sería un enfoque conjunto, un enfoque sistémico para una posible implementación conjunta de las dos normas, y también nos procedemos a identificar cuáles serían esos esfuerzos requeridos, digamos, desde el punto de vista de tiempo, conocimiento técnico, costos, etcétera. ¿Cuáles serían esos esfuerzos para lograr esa implementación conjunta? ¿Sí? Que de alguna manera podamos asegurar la información de nuestras empresas. Por último, haremos como a manera de conclusión, expondremos los beneficios que puede tener este enfoque conjunto de implementación de las dos normas que estamos proponiendo en el día de hoy. ¿Listos? En el día 21 de septiembre del 2017, pues una noticia, como pueden ver en El Espectador, donde dice que Colombia es el tercer país más afectado por ataques cibernéticos en la región, lo cual pues es una mala noticia para todos aquellos que tenemos, digamos, bajo nuestra responsabilidad la protección de estos activos de información. En el puesto número 1 está Brasil y a continuación está México, ¿sí? Colombia, como les decía, en el tercer lugar. Y estos ataques vienen creciendo anualmente en un promedio de un 30%. O sea que, pues los ataques los hemos experimentado durante el transcurso del año, como el caso del ransomware WannaCry.
¿sí? Entonces, pues estamos ante unos escenarios de mayor riesgo y pues obviamente los, los atacantes están interesados en diferentes tipos de datos objetivo, como información de tarjetas de pago, credenciales, registros financieros, secretos comerciales, propiedad intelectual, e información de identidad como nombre, dirección, correo electrónico, teléfonos, etcétera, ¿cierto? En ese orden que tenemos aquí planteado en la diapositiva de izquierda a derecha, pues estaría la prioridad en la que los atacantes quieren obtener diferentes tipos de información, desde datos de cliente, como les decía, información sensible correspondiente a cuentas corrientes, cuentas de ahorro, datos de tarjeta de crédito, los diferentes datos que están dentro de una tarjeta de crédito, como el PAN, el nombre, la fecha de expedición, fecha de expiración, perdón. Digamos que son los datos objetivos que los atacantes tendrían en mente con el fin de obtenerlos y proceder a monetizar esa información, como es en el caso en lo que se preocupa principalmente de SI, que son los datos de tarjeta viente. ¿Sí? Obviamente, pues otros tipos de datos también es posible extraer algún tipo de, de dinero, digámoslo así, con su obtención. ¿Sí? Ese es el tipo de información que nosotros debemos proteger. Como les decía, el número de incidentes está aumentando, la forma de hacer los ataques, como ustedes quizás saben, es cada vez más fácil, lo que se denominan los script keys, que son simplemente personas que bajan una herramienta de software para atacar y de esa manera pueden realizar los ataques sin necesidad de ser unos expertos informáticos, ¿sí? Como pueden ver también aproximadamente el 85% de estos ataques es de origen externo, el 11% puede ser causado por personal interno y un 4% en algunos casos implica los mismos socios de negocio. ¿Sí? Entonces, como les mostraba en el primer slide, en Latinoamérica el número de incidentes ha venido creciendo anualmente en alrededor de un 30%. ¿Sí? Los típicos patrones de ataque son malware, virus, packet sniffing, keyloggers para capturar los datos que uno esté tecleando, ¿sí? Amenazas asimétricas, donde pues normalmente toda esta cantidad de ataques son asimétricos en el sentido de que la fortaleza del atacante normalmente es mayor que la del atacado o el conocimiento técnico del atacante normalmente es mayor que el atacado. En ese sentido, digamos que ese tipo de amenazas son de tipo asimétrico, ¿sí? Otro tipo de ataques como SQL injection para poder acceder a información que está depositada en bases de datos. ¿De acuerdo? Con respecto a las vulnerabilidades de seguridad, un tema en lo cual nosotros hemos sido reiterativos es en la actualización de los diferentes sistemas, como sistema operativo, es el sistema operativo de los dispositivos de red, las versiones de las aplicaciones, ¿sí? Las configuraciones por defecto también es uno de los grandes o graves problemas que encontramos en algunos ambientes, accesos remotos inseguros, ¿sí? Puntos de acceso inalámbrico, pues la tecnología inalámbrica, pues como debido a su propagación es factible de ser atacada, aunque pues obviamente existen algoritmos de cifrado y autenticación para proteger estos puntos de acceso, ¿sí? Entonces, sobre todo, la norma PCI insiste mucho en eliminar todas estas configuraciones por defecto, ¿sí? Todas las contraseñas, usuarios por defecto, ¿sí? Configuraciones por defecto, servicios habilitados que no cumplen ninguna función, pues se vuelven un punto donde uno puede obtener un acceso suponiendo que ese servicio tenga una vulnerabilidad inherente.
¿sí? Entonces, digamos que ese tema de las configuraciones por defecto es un tema que se debe resolver para mejorar la seguridad de la información y pues PCI tiene todo un requerimiento orientado a la solución de este tipo de inconvenientes, ¿sí? Las consecuencias de un compromiso de datos, pues yo creo que son obvias para la gran mayoría de personas. ¿Qué nos puede pasar cuando una base de datos, cuando unos datos de tarjeta de crédito son comprometidos? Pues obviamente los clientes pueden perder confianza en nuestras empresas, ¿sí? Se pueden perder clientes, pueden haber multas, sanciones, procesos judiciales, pérdidas financieras, en fin, una cantidad de consecuencias consecuencias legales, ¿sí? En, con algunos proveedores también, como resultado de que alguna de nuestra información considerada como sensible o considerada dentro del alcance de nuestro proyecto, pues se vea comprometida, ¿sí? Entonces, digamos que para eso se deben tomar todas las medidas para prevenir que vaya a ocurrir un compromiso de datos que pueda afectar nuestra reputación o que pueda afectar las finanzas de nuestra compañía o que nos pueda poner en una situación jurídica que afecte, digamos, nuestra imagen ante la sociedad. ¿Sí? Digamos, con eso tendríamos cuál es el ambiente al que nos encontramos hoy. Vamos en este segundo módulo a, a dar alguna información sobre PCI que pues supongo que la mayoría ya conoce bastante bien. ¿Qué pasa con esta norma? ¿Cuál es su objetivo? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo lleva ya en el mercado? ¿Sí? PCI busca pues mejorar la seguridad en todo lo que es la industria de tarjetas de pago a través de la implementación de un estándar y de la toma de conciencia y educación de las personas que van a estar liderando este tipo de procesos. ¿Sí? Los objetivos de PCI son mejorar la seguridad, como les decía, en la industria de tarjetas de pago, fomentar la educación y la adopción de los diferentes estándares, gestionar los procesos de calificación y aprobación para los ASBs y QSAs, ¿cierto? Publicar el listado de aplicaciones y dispositivos certificados, entre otras funciones, ¿sí? Lo que se busca es mejorar la línea de defensa contra el compromiso de datos de tarjeta viente, minimizar impactos en caso de ocurrir un compromiso y se busca una aplicabilidad para todas las empresas que de alguna manera transmitan, procesan o almacenen datos de tarjeta viente. Ya desde la norma empezó en el año 2005 con la versión 2000, con la versión 1.0, perdón, y pues hoy en día estamos en la versión 3.2 que fue publicada en abril de 2016. ¿Sí? Normalmente cada 3 años se está haciendo una actualización de la norma precisamente para adaptarse a lo que hemos expuesto al principio de esta reunión, que son los nuevos retos a nivel de seguridad de la información. Entonces, cada 3 años se hace una actualización plena de la norma, ¿sí? Que normalmente ha implicado mayores controles. O sea, vamos cada vez agregando más controles, seguramente por el hecho de que cada vez hay más riesgos, más ataques, etcétera. ¿Sí? Los datos de tarjeta viente es lo que PCI considera como información sensible, ¿sí? Los datos sensibles de autenticación y los datos del tarjeta viente, los datos como el PIN block, el CBB, ¿sí? Datos de autenticación y los datos de tarjeta viente como el PAN, o sea, el número de la tarjeta de crédito, ¿sí? La seguridad se debe considerar durante el almacenamiento, el procesamiento o la transmisión, ¿sí? Y también implica
a todos los procesos, personas, tecnologías, productos que de alguna manera interactúan con este tipo de información sensible. ¿Sí? Aquí vemos una imagen de los diferentes datos del track de una tarjeta de crédito, la banda magnética, el chip, el PAN, la fecha de expiración y también el nombre del dueño de la tarjeta. Normalmente los bancos pues tienen una infraestructura bastante compleja para proceder a hacer todo lo que tiene que ver con el procesamiento, transmisión y almacenamiento. Para ello se utilizan redes de área amplia. Está el data center principal donde están las diferentes aplicaciones, otras funciones como cierre, realce. También es posible que los bancos cuenten con un data center alterno y también podrían contar con un call center. Entonces, todos estos elementos, tanto personas como tecnologías, como procesos o actividades, estarían siendo parte del alcance de PCI si en alguno de estos elementos almacena, transmite o procesa información de tarjeta viente. Entonces, eso determinaría el alcance y el dónde se deben aplicar los controles estipulados por la norma. ¿Sí? También a nivel de aplicaciones, componentes, proveedores de servicio, también digamos pueden ser parte del alcance de PCI, porque pues obviamente si uno tiene un proveedor inseguro de algún servicio, pues la seguridad del proveedor también estaría afectando nuestra seguridad. ¿Sí? Las aplicaciones, también las aplicaciones que estén relacionadas con datos de tarjeta viente también se les deben implementar los controles de la norma, los procesos, los canales también, porque pues por ahí va a viajar información de sensible, canales, por ejemplo, como ATM, ciberes, contact center. ¿Sí? Entonces, es importante dentro de PCI que se determine cuál va a ser el alcance y dónde se deben aplicar estos controles. En la medida que el alcance esté delimitado, pues el esfuerzo de la implementación va a ser menor. Ya veremos cómo en ISO 27001 también el proyecto comienza definiendo cuál va a ser el alcance del proyecto ISO 27001, cuáles procesos o actividades van a entrar dentro de ese proceso de certificación. ¿Sí? La segmentación es una técnica que permite aislar diferentes redes con el fin de disminuir el alcance dentro del proyecto PCI. Y aquí tenemos ya un resumen que lo vamos a utilizar más adelante cuando hagamos la comparación entre PCI y la norma ISO 27001. En PCI hablamos de requerimientos, en ISO 27001 hablamos de cláusulas y controles, ¿sí? Y hablamos también de dominios. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta las diferentes terminologías que utilizan las dos normas. ¿Sí? Entonces tenemos requerimientos del 1 al 12, ¿sí? Donde la gran mayoría de requerimientos son de tipo técnico o tecnológico, que tienen que ver con la parte de tener una gestión del firewall, de no utilizar contraseñas o servicios por defecto, que se protejan durante la transmisión y el almacenamiento los datos de tarjeta viente, ¿cierto? Que se cuente con un antivirus y que durante el desarrollo de aplicaciones, si es el caso, esas aplicaciones sean desarrolladas con un ciclo seguro. Requerimientos 7, 8 y 9 están relacionados con medidas de control de acceso. Ya veremos cómo en ISO 27001 también tenemos un dominio dedicado exclusivamente al control de acceso. El requerimiento 9 es control de acceso, pero a nivel físico. Requerimientos 10 y 11 tienen que ver con el tema de tener un registro de todas las actividades que están ocurriendo dentro del alcance, lo que normalmente llamamos como logs, y también realizar análisis de vulnerabilidades sobre los diferentes sistemas que están en el alcance. Por último, no menos importante, está el dominio
12, que es que podemos considerarlo un requerimiento, perdón, que no es tan técnico, sino que, como vamos a ver adelante, es un requerimiento más de tipo administrativo, porque ahí se establece el tema de políticas, se establece el tema de riesgos, se establece el tema de incidentes de seguridad y se establece el tema de contratación, de todo lo que es el screening de personal. Entonces, digamos que este dominio 12 es muy importante desde el punto de vista de la presentación que estamos haciendo hoy día, dado que es la que nos hace el mayor enlace con la norma ISO 27001, como veremos más adelante. ¿Sí? Entonces podemos decir, a manera de resumen de esta diapositiva, que los requerimientos 1 al 11 son mayormente técnicos y en el requerimiento 12 es donde encontramos una visión más administrativa de todo lo que es el tema de seguridad. Y eso es lo que nos va a servir para comparar las dos normas, como vamos a hacer más adelante. Aquí tenemos lo mismo, los requerimientos PCI, y el número total de requerimientos está en un valor entre 244 y 399, dependiendo de cómo se cuenten las sentencias, cláusulas y frases. En el caso de ISO 27001, el número de controles es 114. Como ustedes pueden ver, se puede deducir fácilmente que el número total de controles o requerimientos en PCI es mucho mayor que en ISO 27001, en una relación de aproximadamente 3 a 1. Y pues obviamente eso va a afectar la diferencia entre los tiempos de implementación de una norma versus los tiempos de implementación de la otra norma. La estructura de la norma, ustedes quizás la han trabajado, la han estudiado, pues se estipula el requerimiento, se dice cómo se debe probar ese requerimiento durante el proceso de evaluación y aparece una guía que le ayuda a uno a entender en qué consiste el requerimiento. ¿Sí? Ese digamos que es la estructura de la norma y ustedes la pueden descargar totalmente gratis del sitio oficial. ¿Sí? Con eso habríamos dado, digamos, los puntos fundamentales que necesitamos para hacer la comparación, que es el objetivo de esta reunión que estamos haciendo. Entonces ahora lo mismo que hicimos con PCI lo vamos a hacer con ISO 27001 muy rápidamente, porque claro está que la complejidad y profundidad de cada una de estas normas pues es considerable, y pues simplemente lo que estamos es extrayendo los puntos claves para poder hacer la comparación y de ahí proceder a dar algunas observaciones o recomendaciones sobre cómo se podría hacer una implementación conjunta de estas dos normas, aprovechando que pues son las normas líderes a nivel mundial en lo que tiene que ver con la protección de los activos de información. ¿Sí? En la norma ISO 27001 parte de que la información es un activo. ¿Y qué es un activo? Aquello que tiene valor para una organización. Y como tiene valor para la organización, la entidad se debe comprometer a proteger esta información. Aquí ya empezamos a ver algunas diferencias. Mientras que la norma PCI se concentra en datos de tarjeta viente, la norma ISO 27001 tiene un espectro más amplio, en el sentido de que cuál es la información que vamos a proteger, la que determinemos en nuestro alcance. ¿Sí? Uno podría ver que la norma PCI es como una norma ISO 27001, pero en la que ya el alcance está definido. Entonces uno podría tener una norma ISO 27001, intentar certificarse ISO 27001 para todos los procesos que tengan que ver con datos de tarjeta viente. Entonces, en ese caso, el alcance de la norma ISO 27001 se parece mucho a lo que es la norma PCI, porque en ambos casos, digamos que el alcance sería el mismo. Obviamente los controles iban a ser diferentes y la forma de implementación también va a ser diferente. Entonces, en ISO 27001
uno debe determinar el alcance. Lo primero es eso. Y pues también el compromiso de la gerencia también es una parte importante de todo proyecto ISO 27001. Pero el alcance tiene que ver con identificar o definir cuáles son los procesos sobre los cuales yo voy a correr el sistema de gestión. Pero también puede ser actividades, no necesariamente procesos. Pueden ser actividades, por ejemplo, en el sector bancario se habla mucho de dos actividades que no son necesariamente procesos, que son recaudo y colocación. Entonces uno podría certificar la actividad o el proceso de recaudo, o podría certificar la actividad o el proceso de colocación, o alguna actividad muy crítica que uno tenga en una organización también la puede certificar, como también puede certificar toda la organización, es decir, todos los procesos, tanto misionales como de apoyo o estratégicos que la organización tiene. Entonces, con eso espero haber aclarado que una parte importante de todo proyecto ISO 27001 es definir el alcance. Dependiendo del alcance, eso implica unos activos y dependiendo de esos activos, pues va a implicar una serie de controles que se deben aplicar a esos activos. Entonces, digamos que normalmente el alcance de una implementación ISO 27001 normalmente va a ser mucho mayor que el alcance en un proceso, en un proyecto PCI, dado que en el proyecto PCI el alcance de alguna manera ya está definido. Y está definido porque tiene que ver exclusivamente con la protección de la información de tarjeta viente durante la transmisión, recepción o almacenamiento. Entonces, ISO 27001 se preocupa de los activos de información, ¿sí? Que es la información, un conjunto de datos o mensajes creado en un lenguaje con un sentido, ¿sí? Entonces, la información, ejemplos de información, una, un acta, ¿sí? Un contrato, una fotocopia de la cédula de ciudadanía, ¿sí? Un número de cuenta corriente. También todos esos que acabo de mencionar son ejemplos de activos de información. Entonces, ¿cuál es la idea de ISO 27001? Proteger desde el punto de vista de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad todos estos activos de información. ISO 27001 es un conjunto de estándares desarrollados, ¿sí? Que proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información, utilizables por cualquier tipo de organización pública o privada, grande o pequeña. Como ustedes pueden ver, aquí se hace énfasis en que aplica para cualquier tipo de organización, no solamente del sector financiero o similares, sino cualquier organización en la industria de manufactura, en la industria de aviación, en el gobierno. En el caso de Colombia, pues el gobierno ha adoptado un proceso que se llama GEL, ¿sí? Gobierno en línea, que está apoyado realmente en ISO 27001. Es un modelo de seguridad y privacidad, ¿sí? Entonces, digamos que esas son las características, ejemplos de información que uno protege en un proyecto de ISO 27001, videos, audios, lo que se habla, lo que está escrito en un papel, lo que está escrito en un tablero, lo que les decía, actas, contratos, etcétera, documentos, bases de datos, etcétera. Todos esos son ejemplos de activos de información de los cuales uno debe proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y algo importante de la norma es que pues está desde 1989, cuando el BCI sacó las primeras prácticas, anteriormente se conocía como la norma BS 7799-2, ¿sí? Luego en el 2000 se llamó ISO 1779 y actualmente pues la conocemos como ISO 27001 y estamos en la versión 2013, ¿sí? Normalmente ISO está actualizando sus normas aproximadamente cada 7 años, si no estoy mal en ese punto. Normalmente cada 7 años, 2005 a 2013 son 8 años, perdón.
cada 8 años normalmente se está haciendo una actualización de las diferentes normas. En el caso de PCI ya veíamos que los cambios fundamentales se hacen cada 3 años. ¿Sí? En las entidades cada vez son más dependientes de la información, de las aplicaciones, digamos que ese es el problema que considera ISO, y los objetivos que se propone ISO es preservar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de los activos de información a través de la implementación de un sistema de gestión. Lo del sistema de gestión, esto es un tema que ya se viene hablando hace mucho tiempo. Todo sistema de gestión está dentro del ciclo PHBA. Este ciclo no solamente se utiliza para 27001, sino que es un ciclo que ha adoptado ISO para todas sus normas de salud ambiental, de normas de calidad. Todas esas normas utilizan el famoso ciclo PHBA de planear, implementar, evaluar y mejora continua. ¿Qué es lo que busca este ciclo? Que los objetivos que se proponen se logren, ¿sí? A través de este proceso. Primero planeamos qué queremos hacer, cuáles son los objetivos, luego vamos implementando, luego vamos revisando lo que implementamos y luego lo que haya que cambiar se cambia para mejorarlo y de esta manera tener ese ciclo que nos va a garantizar que los objetivos de seguridad propuestos se cumplan, ¿sí? Ese es un punto, digamos, muy importante, no solo de la norma ISO 27001, sino de todas las normas ISO en general. Y es una buena práctica para cualquier organización que quiera lograr algo. Si uno quiere aumentar las ventas, pues uno puede proponer un ciclo PHBA, ¿cierto? Plan, ¿cómo lo voy a hacer? Luego lo implementa y lo va mejorando. Digamos que este ciclo PHBA es genérico y se puede aplicar para cualquier consecución de unos objetivos. Digamos que ese sería un gran aporte de la norma ISO 27001 a los proyectos de seguridad. Entonces, si uno quiere tener un modelo de seguridad o quiere implementar un estándar de seguridad, pues sería bueno que tuviera un sistema de gestión con responsables, con entradas, con salidas, con mediciones, con compromiso de la alta gerencia, con auditorías internas, con una gestión de riesgos, etcétera. ¿Sí? ¿Y eso qué es cuál es el beneficio de tener un sistema de gestión? Pues simplemente el logro de los objetivos. En este caso, el logro de los objetivos de seguridad. De lo contrario, ustedes pueden tener un estándar de seguridad que eventualmente no tiene un responsable. Pueda que tenga los controles, pero no tiene un responsable, no tiene una mejora continua, no tiene una revisión permanente, etcétera. Entonces, digamos que este es un gran aporte que nos hace la norma ISO 27001 con respecto a la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información. No voy a entrar en mucho detalle de lo que hace cada una de las actividades del ciclo de implementación y planeación, etcétera, de verificación y mejora, pues ya digamos que son detalles propios de cuando uno ya estudia la norma, pero inicialmente es planear, tener unas políticas y seleccionar los objetivos de control y luego vendría toda la implementación de controles. Luego hacemos una revisión a través de, por ejemplo, auditorías internas trimestrales, semestrales o anuales y por último hacemos la implementación de las acciones preventivas o correctivas de acuerdo a las mediciones que hagamos para mejorar el sistema y luego reiteramos el ciclo otra vez, incluimos nuevas políticas, nuevos riesgos y el ciclo continúa hasta infinito. Esa es otra característica de este tipo de sistemas, que una vez que empiezan, pues ya no terminan. Sí, el modelo de seguridad involucra tener unas políticas, procedimientos, normas. En este sentido, digamos que coincide plenamente con PCI. En PCI también hay que tener unas políticas, también hay que tener unas normas, también hay que tener unos procedimientos. PCI insiste mucho en los estándares de configuración, a diferencia de ISO, ¿sí? Para que todos los componentes del sistema estén configurados de manera correcta, segura y que no tengan contraseñas o servicios por defecto. ¿De acuerdo? También dentro de ISO se define un modelo de madurez y aquí están, les muestro de manera similar a como les mostré en PCI los diferentes dominios de la norma. Son 14 dominios, ¿sí? En donde el primero tiene que ver con la política de seguridad. Si ustedes recuerdan, en PCI era el requerimiento 12,
donde están las políticas de seguridad. El dominio siguiente es organización de la seguridad, tiene que ver con roles y responsabilidades. Seguridad de los recursos humanos, tiene que ver con la contratación, screening de personal, que en PCI está en el requerimiento 12. Gestión de activos, no aplica en PCI. Control de acceso, sí. Criptografía, por supuesto que aplica en PCI. Seguridad física y ambiental también. Seguridad en las operaciones, digamos que está disperso en todos los requerimientos PCI. Lo mismo seguridad en las comunicaciones. Si ustedes recuerdan, requerimiento 6 es muy parecido al dominio A14, donde se hace adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento, que pues, es básicamente tener un ciclo de desarrollo, el famoso ciclo SDLC, pero incluyéndole una S que es un ciclo ahora seguro. Relación con los proveedores también se considera en PCI. Gestión de incidentes de seguridad también se considera en PCI. Continuidad de negocio no se considera en PCI. Cumplimiento con requerimientos legales y contractuales es un tema propio de ISO 27001. ¿Sí? Entonces, también como se puede hacer en PCI, también se puede hacer en ISO un gap donde uno mida el nivel de madurez con relación a cada uno de los dominios de la norma. Ahora pasamos al módulo 4 donde vamos, digamos que a cumplir el objetivo de esta reunión. Lo anterior, pues quizás algunos de ustedes ya conocían mucho de PCI, otros de ISO, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es cuál es la relación entre las dos normas. Desde el punto de vista de ISO 27001 tenemos tres aspectos. Es que los dominios pueden ser o administrativos, tecnológicos o físicos. Administrativos quiere decir que tienen que ver con políticas, con procedimientos, con procesos. Tecnológicos, ¿qué quiere decir? Que tienen que ver con implementación de controles tecnológicos. Y físicos, pues tiene que ver con todo lo que es data center, controles de acceso a los edificios, paredes, pisos, todas esas cosas. Como ustedes pueden ver aquí, a simple vista, el número de controles administrativos en ISO 27001 es mayor que los tecnológicos y el tecnológico es mayor que los físicos. O sea que uno puede decir que la norma ISO 27001, su inclinación es hacia contar con controles de tipo administrativo, como cuáles: políticas de seguridad, roles y responsabilidades, contratación de personal, gestión de activos, relación con proveedores, gestión de incidentes, continuidad de negocio, cumplimiento. Esos serían los dominios que uno puede catalogar como de tipo administrativo. Los tecnológicos, ahí están, ustedes los pueden ver: control de acceso, criptografía, comunicaciones, operaciones, desarrollo de software, son controles, dominios de tipo tecnológico. Y los físicos, pues obviamente seguridad física y ambiental, que es uno de los dominios. Ahora bien, si miramos PCI, ustedes pueden ver que el panorama cambia radicalmente. Ustedes pueden contrastar aquí los dos, donde ahora el peso es sobre los tecnológicos y no tanto en los administrativos ni en los físicos. En los físicos la norma coincide perfectamente. En los tecnológicos ustedes pueden ver que la norma PCI tiene más controles de tipo tecnológico. ¿Sí? Y a nivel administrativo, pues tenemos un requerimiento que es el de mantener una política de seguridad. Sin embargo, en ese único requerimiento, ahí se manejan otros temas como incidentes, y eso es lo que realmente garantiza que las dos normas, aquí les hago ya la síntesis de lo que ahorita les estaba comentando de manera muy rápida, la síntesis de lo que es el requerimiento PCI contra los dominios que quedarían cubiertos por la norma ISO 27001. Ustedes ya lo podrán, digamos, estudiar con detalles, pero me interesa en este momento irme al requerimiento 12, donde ustedes pueden ver que el requerimiento 12 involucra 1, 2, 3, 4 dominios de la norma ISO 27001, que son políticas de seguridad de la información. No tengo el mouse, no tengo mouse. Bueno, políticas de seguridad de la información, relación con proveedores, gestión de incidentes y seguridad en el recurso humano. Es decir, que el requerimiento 12, en el requerimiento 12 de la norma PCI están cubiertos 4 dominios de la norma ISO 27001, de tal manera que si nosotros implementamos la norma PCI estaremos cubriendo la gran mayoría de dominios ISO 27001. Un cálculo aproximado que yo hice es de implementando la norma PCI podremos estar cubriendo aproximadamente un 70%
de la norma ISO 27001. ¿Sí? ¿Qué cosas nos quedan faltando? Si implementamos PCI, no tendríamos la parte de aspectos, el dominio A6, el dominio A8, porque el dominio A8 determina cuáles son los activos que vamos a proteger, pero en PCI, pues ese alcance está plenamente definido porque son los datos de tarjeta viente. En cambio, la gestión de activos en ISO 27001 pues va a ser mucho más extensa porque va a cubrir todos los activos de información de todos los procesos que estén considerados dentro del alcance. La parte de continuidad de negocio no se cubre en PCI, la parte de cumplimiento no. Por eso les decía que entonces, implementando PCI, uno puede llegar a cubrir aproximadamente un 70% de la norma ISO 27001. La gestión de riesgos, que es un tema muy importante dentro de la implementación ISO 27001, también está considerado dentro del PCI, ¿sí? Como ustedes saben, ISO 27001 tiene unos controles y unas cláusulas, y esas cláusulas tienen temas como compromiso de la gerencia, recursos para el proyecto, soporte, y hay una cláusula muy importante que es gestión de riesgos. Esa gestión de riesgos también está cubierta en PCI en el requerimiento número 12, ¿sí? Entonces, ambas normas exigen tener una gestión de riesgo. La gestión de riesgo pues es un tema muy importante dentro de cualquier proyecto de seguridad de la información, ¿sí? Y pues ambas normas dejan abierta la posibilidad de cuál sea el estándar de gestión de riesgos que ustedes vayan a utilizar. O sea, pueden utilizar ISO 31000, pueden utilizar ISO 27005, pueden utilizar Octave, pueden utilizar estándares del NIST. Mejor dicho, hay una variedad de estándares de seguridad que ustedes pueden aplicar. Lo importante es que en ambos procesos de gestión de, de gestión de riesgos, ustedes analicen riesgos por los activos que son parte del alcance de cada uno de los dos tipos de normas. ¿Listo? Entonces aquí está el resumen. Si nosotros implementamos PCI al 100% y nos certificamos PCI, que es lo que, digamos, da la seguridad por un ente externo de que la compañía está implementando de manera correcta los 300 aproximadamente requerimientos que exige PCI, nos quedaría faltando un 30% de esfuerzo para lograr la implementación de ISO 27001. Ya les he dado ejemplos de cosas que no están. El tema del sistema de gestión, ISO 27001 propone crear un sistema de gestión para el logro de los objetivos. ISO 27001 tiene un tema de continuidad de negocio, un tema de gestión de activos, un tema de organización de la seguridad. Bueno, los 4 dominios que yo les identifiqué acá que no están considerados estrictamente dentro de PCI. Entonces, ese 30% que yo les digo que falta sería para temas relacionados con la implementación de estos 4 dominios junto con algunas cláusulas como compromiso de la alta gerencia, que se tengan los recursos, que se tenga un tema de... ¿cómo? El tema de métricas, eso, el tema de métricas es bien importante y entonces por eso les digo, un 30% más de esfuerzo y la compañía en cuestión quedaría cumpliendo PCI y quedaría cumpliendo ISO 27001. Al final daremos unas observaciones finales sobre cuáles serían las ventajas de que una compañía se certifique PCI y eventualmente se certifique ISO 27001. Sí, eso lo vamos a comentar al final de esta reunión. Esfuerzos requeridos. ¿Cómo podemos tratar de cuantificar el esfuerzo de una norma con respecto a la otra norma? Yo les había ya anunciado que el número de requerimientos de PCI versus el número de controles en ISO 27001 guardan una relación de aproximadamente 3:1. En ISO 27001 tenemos 114 controles. En PCI, como veíamos en un slide, pueden ir entre 244 y 399, dependiendo de cómo se cuenten las sentencias, cláusulas y frases. ¿Sí? Entonces, si hacemos un cálculo muy sencillo, nos vemos que la relación de controles
principalmente tecnológicos, porque acuérdense que la gran mayoría de controles de PCI son tecnológicos y acuérdense que la gran mayoría de controles de ISO 27001 son administrativos, ¿sí? Entonces, estos controles, la gran mayoría de controles PCI, pues van a ser controles técnicos versus los 114 controles de ISO 27001, donde ya les he dicho que la gran mayoría son de tipo administrativo. Entonces, realmente un aporte de PCI al sistema de seguridad es en el tema tecnológico, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Beneficios de la implementación conjunta y conclusiones, módulo 7, ¿cierto? Entonces aquí ya procedo a hacer como una síntesis de todo lo dicho anteriormente, ¿sí? ¿Quién origina la norma 27001? ISO, la estandarización internacional, la Organización de Estandarización Internacional. ¿Quién soporta la norma PCI? El concilio PCI, o sea, el comité PCI, ¿cierto? ¿Cuál es la flexibilidad de ISO 27001? Pues es alta porque pues aplica para cualquier empresa, eso ya lo dijimos al principio. En PCI es moderada porque se concentra principalmente en empresas que tengan procesamiento, almacenamiento, transmisión de datos de tarjeta viente. ¿Cuál es el alcance? El alcance en ISO 27001 no está determinado, es parte del proyecto determinarlo. Si van a cuáles procesos, si todos los misionales, si todos los de apoyo, o inclusive se puede hacer por actividades, ¿sí? ¿Qué actividad quiero certificar? Entonces, una actividad, por ejemplo, una empresa que tenga una actividad que sea impresión de facturas. A lo mejor ese proceso o esa actividad, no necesariamente es un proceso, esa actividad de impresión es el alcance y punto. También el alcance de ISO 27001 podría ser todos los procesos, recursos, personas que manejen datos de tarjeta viente. Y en ese caso el alcance de ISO coincide perfectamente con el alcance de PCI. Casi que los dos proyectos en alcance son similares, pero ya sabemos que en los controles van a ser muy diferentes. Requerimientos o controles 114 versus 300 aproximadamente en PCI. Método de certificación, auditoría, es una auditoría que se hace cada 3 años y se hacen auditorías anuales de seguimiento, ¿sí? En el caso de PCI es una evaluación, es una evaluación donde simplemente se dice si la empresa pasa o no pasa la evaluación. En cambio, en la auditoría, la empresa podría quedar con conformidades menores, ¿sí? Mayores no, pero sí podría quedar con muchas conformidades menores, lo cual pues es un riesgo para esa empresa que pues el tener conformidades menores, porque por ahí puede haber una explotación de seguridad. Esfuerzos requeridos, yo diría que son muy similares, un poco mayores de PCI por razones obvias, el número de controles es mayor, ese sería, por eso pongo moderado y alto. Ciclo de revisión 3 años versus un año, ¿sí? La orientación, eso ya también lo dijimos, de ISO, bueno, ahí me equivoqué, sí, es administrativa, perdón, y la de PCI pues es principalmente tecnológica, sí, por favor corrijan aquí eso. La exigencia de los controles, pues, ¿qué tan exigentes son los controles? Entonces, como en ISO los controles son estipulados en alto nivel, entonces no son tan exigentes, mientras que en PCI los controles se detallan más, se especifican más, por lo tanto la exigencia de los controles, de un control, si tenemos un control en ISO y un control en PCI, la exigencia de PCI es mayor y cuando el auditor o el evaluador va, exige que ese control esté muy bien implementado. A veces en ISO 27001 con una buena documentación es posible solventar el control. Entonces, en el caso de PCI no solamente basta con una buena documentación, sino que el control debe estar bien implementado y además la norma dice cómo lo debe implementar y la norma dice cómo como auditor evaluador debo revisarlo para saber si el control está bien implementado. Entonces, en ese sentido, por eso digo que la exigencia de los controles es alta en PCI y moderada en ISO 27000. Obviamente, estos temas pues pueden dar para discusiones, no es la última palabra. Algunas personas, algunos auditores ISO de pronto no están de acuerdo con esas apreciaciones, o algunos auditores PCI de pronto no están de acuerdo con esas apreciaciones, pero de alguna manera sí
esas apreciaciones, digamos que recogen el promedio de las opiniones a nivel mundial con respecto a ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos, digamos, este es el último slide y en unos minutos Guillermo Angarita va a proceder a hacer unas observaciones finales, unas conclusiones finales sobre todo lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, voy a dar las conclusiones. Primero, las dos normas coinciden en un 70% aproximadamente. Es decir, las normas tienen similitudes, pero también tienen diferencias. Entonces hay que tener bien claro cuáles son esas diferencias y cuáles son esas similitudes en el caso de que yo quiera acometer un proyecto de implementación conjunta. La idea que subyace a ambas normas es la protección de la información. ¿Sí? En eso las dos normas coinciden perfectamente. Son normas orientadas a proteger la información. ¿Sí? La mejora continua, las revisiones, las mediciones deben ser parte de todo sistema de gestión. En eso ISO 27001, como les dije, es muy claro porque lo primero que antes de implementar controles, usted implemente un sistema de gestión. Y ya les decía que el sistema de gestión está dentro de un ciclo PHBA. Es recomendable asumir la implementación de las dos normas. ¿Por qué razón? Primero, se complementan. Segundo, se combinan aspectos tanto tecnológicos como administrativos. Si la norma ISO tiene más aspectos administrativos, la norma PCI tiene más aspectos tecnológicos, por lo tanto se complementarían. Las dos normas son las mejores aproximaciones en seguridad de la información existente hoy en día. Eso creo que no sería tema de discusión. Cuando se identifican estrictamente los activos de información críticos, las dos normas pueden converger. Para una empresa que diga que sus activos críticos son todo lo que tiene que ver con datos de tarjeta viente en un proyecto ISO, estaría coincidiendo en el alcance con una norma PCI, aunque como les decía, no coinciden en los controles tecnológicos. El tiempo de implementación conjunta podría ser menor a 2 años, pues es un estimativo bastante aproximado, obviamente contando con los recursos adecuados. La gestión de riesgos debe ser una parte importante de las dos normas y de hecho lo es porque tanto ISO en las cláusulas exige que se tenga un proceso de gestión de riesgos como PCI en el requerimiento 12 exige también una gestión de riesgos. La continuidad de negocio es un tema que pertenece exclusivamente a ISO, sin embargo, uno podría argumentar que son proyectos importantes y complementarios a las dos normas y importantes y complementarios a todo proyecto que tienda a proteger la información, porque pues estaría garantizando que la información esté disponible en el caso de un incidente o desastre. Todos estos proyectos deben contar con una gestión de proyectos durante su fase de implementación para que se haga de manera organizada, se optimicen los recursos, se logren los objetivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces digamos que estas serían las conclusiones, siendo las 3 en punto exactamente, o sea, el tiempo estimado para la reunión de hoy de 1 hora, y voy a dejarle a Guillermo Angarita, que es el gerente general de IQ, para que termine con unas observaciones o conclusiones sobre el tema que hemos estado analizando en el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Les recuerdo que las preguntas las pueden ir enviando vía chat y vamos a estar respondiéndolas en el transcurso de la tarde o inclusive en el día de mañana, si no las alcanzamos a responder todas en este momento. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por su atención y espero que les hayan servido estas observaciones que hemos hecho sobre la norma PCI y la norma ISO 27001. Bueno, buenas tardes a todos. Quería para finalizar, antes de hacer una sesión sobre las preguntas que hayan, resaltar 2 puntos. Pues PCI considerada como una mejor práctica para proteger información sensible. Definitivamente pues esta norma, como vimos en la presentación, busca proteger la información que es considerada más apetecida porque es muy fácil monetizar por parte de posibles atacantes. De hecho puede ser utilizada esta norma para proteger cualquier tipo de información sensible, llámense
datos personales, transacciones de bolsa, en fin, cualquier tipo de información que pueda ser denominada sensible para una organización. E ISO 27000, un sistema de gestión de seguridad de la información que permite implementar controles que formen parte del día a día de las organizaciones. Una de las debilidades, por llamarlo así, de la norma PCI es asegurar que esa cantidad de controles, 300 y pico, permanezcan en el tiempo. Y realmente el mayor reto de las organizaciones que obtienen la certificación, una vez llegan a esa cima, es mantener que esos controles permanezcan en el tiempo. ISO 27001 nos permite nos brinda una herramienta para que esos controles se vuelvan el día a día de la organización, ¿sí? IQ Information Quality, como experto en seguridad en pagos electrónicos o en ambientes transaccionales, siendo entidad certificadora de PCI DSS para Latinoamérica y Caribe por más de 9 años, pues tiene un portafolio de servicios orientados a organizaciones que quieran complementar sus procesos de cumplimiento de PCI DSS con la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información basados en ISO 27001, con una visión integral y con un conocimiento de ambientes transaccionales, ambientes relacionados con transferencias de valor, ¿sí? Que es nuestra fortaleza. Y también para organizaciones que estén implementando o tengan implementados sistemas de gestión de seguridad de ISO 27001, poder también complementar la protección de sus activos de información mediante la implementación de controles de PCI. En este caso, un ejemplo son las compañías que están ofreciendo servicios de factura electrónica, que por regulación ellos deben implementar temas de ISO 27000, pueden ver en PCI una norma que les permite complementar sus controles y proteger esa información sensible sobre su negocio. Por último, agradecerles la participación y pedirles si tienen temas que quieran escuchar o conocer más, que nos contacten, o si eventualmente quieren tener información adicional acerca de nuestros servicios o sobre los temas de la presentación, se pueden comunicar al correo comercial @iqcol.com o en cualquiera de nuestras redes sociales que tenemos presencia en LinkedIn, en Facebook o en Twitter.